Ya estoy grabando. Estoy grabando, ya estoy grabando. Bueno, les quiero contar mi testimonio de cómo Dios me sacó de ese hoyo, cómo me trajo a la alegría y... ¡Ay! No puedo, en serio, lo intento, pero es que simplemente hacer cursi no se me da. Pero bueno, lo voy a hacer lo más serio y lo más yo posible. ¿Listo? Así quedamos. Bueno, después de mucho pensar cómo hacer este testimonio, se me ocurrió algo como solamente 5 minutos. ¿Por qué? Porque no quiero aburrirte en un testimonio de 1 hora, ¿cierto? No aguanta. Entonces, tengo a partir de este momento 5 minutos para contarte qué fue lo que pasó conmigo. Bueno, empezando, a mis más o menos 12, 11 años, allí me presentó el Señor. Y empezamos a ir a la iglesia y empecé a ser profesora de niños y me involucré mucho con el Señor. Pero luego pues toda mi familia se apartó y también yo. Ahí fue como mis 14 que empecé a, bueno, todo lo que te meten en la escuela, de que Dios no existe, que es algo que te inventaron, te funciona. Y me empecé a apartar mucho del Señor. A mis 14 años tuve un abuso sexual. Bueno, y tuve un abuso sexual y esto me llevó a cerrarme mucho a mí, cerrarme a amigos, a parejas, no viví una típica adolescencia y podía tener 2 caras, una en el colegio y otra en la casa. En la casa que era la típica niña buena que toda mamá quisiera tener y todo niño quisiera ser. Y en la escuela era la típica niña que nadie quería de amiga y que hacía quedar mal a todos, esa que levanta la mano y dice, profesor, usted dejó tarea ayer. Esa era yo. Luego cambio de barrio, de situaciones y entonces me topo con que quiero morir, con que no encuentro nada, nada me llena y me refugié en las redes sociales. Y en una de estas redes, en Ares, conocí a alguien maravillosa que Dios puso en mi camino, que Dios me permitió encontrar y me llega y me muestra quién es Dios, cómo Él puede sanarme y en ese momento entro a la iglesia. Bueno, y cuando entro a la iglesia conozco a Dios, toda su grandeza, que hizo por mí, que es trinitario y toda esta maravilla que es Dios. Me bauticé y empecé a conocer de Él, a aprenderme versículos como porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel, etc. Pero luego por allá empiezo a depender más de mi amiga, de mi hermana, que de Dios. Y cuando dependo más de mi amiga y de mi hermana, Dios me muestra que no debo depender de ella, pero que debo depender de Él. ¿Y cómo hace esto? La parte de mis 3 meses. Sí, 3 meses donde lloré, donde me deprimí mucho, donde recordé lo que era estar sola y todas estas cosas. Pero Dios me sostuvo con un pasaje en Job que dice que Él aflige, que Él habla a la audible, pero que si tú no lo escuchas, Él te va a someter y te va a hablar en la carne. Y eso fue lo que me pasó, lo había escuchado muchas veces de que no debería depender de mi amiga, pero yo seguía empeñada en ello y me muestra que debo aprender a depender de Él. Luego aparece de nuevo mi amiga y aquí empieza una nueva etapa. Y en esta nueva etapa me lleva el Señor un camino más allá, un paso más allá en Él. Dependo más de Él, me ha dado nuevas promesas, me ha aferrado a nuevas porciones de la palabra. Sigo hablando con mi amiga, sigue siendo muy importante para mí, pero ya no tanto y ¡ay! No, esta posición es muy incómoda. Bueno, así estamos mucho mejor. Y aunque ya las personas son importantes para mí, Dios me ha enseñado a depender de Él, a tener un sueño, una visión, pero más que nada deleitarme en Él. Yo sé que todo viene por Él, que todo va por Él y que todo lo que yo puedo hacer simplemente es deleitarme, que es el propósito con el que Él me creó. Ya lo otro, pues es añadidura y simplemente lo único que tuve que hacer es permitirle entrar a mi vida. De resto Él ha hecho todo lo demás, porque si no yo no estuviera acá, estaría 3 metros bajo tierra o con muchas heridas. Pero simplemente le permití a Dios entrar en mí y eso ha hecho que mi vida cambie totalmente. Ups, perdón. Chao y bendiciones.